Siempre he querido tener un tocador y nunca lo he podido tener. Esta ha sido mi oportunidad. Hemos conseguido hacer una pieza decorativa y funcional. ¿Cómo? Con unas ventanas y unas contraventanas mallorquinas. ¿Queréis ver cómo lo hemos hecho? Hola, soy Chuscano y esto es Con Material de Derribo. Bueno, me he venido a ver a Max. Él es el dueño de un almacén de materiales de derribo. Pertenece a una asociación que se dedica a recuperar todo este material de derribo, en principio para que no se pierda. Exacto, ciertamente, la idea es ¿no? recuperarlo para que no se Max, pierda y darle usos nuevos. Y darle otro uso, pero O los sobre mismos todo, usos que tenían. efectivamente, Sí. los mismos usos, pero sobre todo que la memoria de todas estas piezas no quede tirada en un basurero. Sino Exacto. porque cada una de estas piezas sale de un sitio determinado. Sale de toda España y hasta de Francia traemos de vez en cuando. De Francia. En el extranjero es más difícil encontrar porque esto se hace ya allí muchísimo más que aquí. Es que realmente fuera de España hay mucho más conciencia de recuperar todo Exacto, aquello que se tiene, ¿no? Te puedo decir que en Holanda, en Bélgica, hay gran cultura, en Inglaterra hay una gran cultura, en Francia están también muy metidos en esto y la gente aprovecha todo. Los holandeses no tienen absolutamente nada, o sea, recuperan todo constantemente. Entonces yo he venido a verte porque quiero hacer un tocador. Sí. Y quiero utilizar de fondo unas persianas, o sea, unas contraventanas mallorquinas. Sí. Que bueno, yo les he oído decir mallorquinas, venecianas, menorquinas. Últimamente me han hecho un pedido de fraileras. Traileras. Que es lo mismo, no sé exactamente cuál es la definición. Bueno, claro. Pero bueno, estamos hablando de convento, ¿verdad? También claro, fraileras tiene aspecto de convento. Exacto, porque ocultaban y se podía mirar hacia afuera. ¿Sí? Sí. De clausura. Sí, exacto. Pues entonces eso era lo que venía Pues a vamos buscar. allá. Si me acompañas y me vas Sí, te enseñando... enseño lo que tenemos. Exacto. Venga. A cualquiera le encantaría tener un tocador en su casa. ¿Tú te imaginas abrir esas puertas y encontrarte todos tus cacharros, los perfumes, las barras de labios? Sí. Me parece que puede ser una idea, además de original, práctica y que nos encantaría a cualquiera. Yo no soy tocador. Y entonces me propones... Pues yo había pensado, mira, puertas. si esto te va bien, A ver. ¿qué te parecen estas? Ah, muy bonitas. Sí. Me gusta hasta el bicho, ¿eh? O sea, la polilla es fantástica, los bichillos aquí que no los encontramos. ¡Ay! Y van encima unidas, me encanta. Sí. Me gusta mucho más todavía. Vale. Y luego me gustaría ponerle en los lados lo que es la ventana Entonces, en sí. aquí la ventana en sí la tenemos Porque aquí. esta me encanta. Vale, si la pongo así, Esta, y a los lados los dados podemos poner, podríamos ponerle creo que es esta, a ver si coincidimos de altura. de altura. Fantástico. Pues muchas gracias, Nada, Max. pues Me ya lo parece una tenemos pieza entonces. preciosa. Vale, pues ya está. Te llevas estas y ya está. Estas me voy a llevar. Ha escogido las que tenemos ahí más desconchadas y le gustaban más que las que están ya limpias y decapadas y que solamente falta dejarlas. O sea que es otra cosa que me trae un poco, digamos, curioso. Porque yo voy a lo raro. Bueno, pues ya por fin vamos a poder plasmar sobre un papel la idea de todas las piezas que he ido recogiendo. Para eso cuento con la ayuda de Katy, que ella es escenógrafa y diseñadora y además tiene una mano fantástica, no como la mía que dibujo monigotes. Así que, Katy, has visto que las piezas que he ido recogiendo pues son dos mallorquinas de lamas. De lamas, sí, querías hacer un tocador, ¿no? Queremos hacer un tocador, efectivamente. Entonces, las queremos poner, prefería ponerlas al fondo
que fueran el fondo del tocador y de una estructura que hiciéramos salieran las dos ventanas que vamos a ponerle espejo. Porque ya sabes, o sea, querrías espejo, fantástico. querrías que el fondo fueran las persianas mallorquinas que me comentaste, ¿no? Eso es. Y luego después, que fueran las contraventanas que son huecas con espejo, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí le podríamos luego poner un taburete abajo, así nos queda el hueco. Genial. Nos quedaría un hueco para que entonces, le metiéramos de un una taburete. baldita, o sea, ¿quieres que quede esta parte más arriba o más abajo? Tal de una balda, pues por para aquí, cuando ¿no? luego nos sentemos nosotras a darnos ahí el brochazo, que tengamos una balda. Muy bien, estupendo. Vamos a empezar a trabajar con nuestra pieza. Para eso nos hemos venido con Enrique. Enrique es mi carpintero mío solo, nada más. Me he traído estas contraventanas mallorquinas. ¿Y a ti qué se te ocurre? Muchas cosas. ¿Verdad? Se podría utilizar como una tapa para un banco en la que la pudieras levantar y sacar cajas. Se podrían quitar las lamas y hacer un marco. A ver, ¿cuál es tu idea? Pues vamos a hacer un tocador. Siempre me sorprende, siempre. Enrique es una persona que si yo tengo una idea, traigo una idea, él me proporciona dos más. Un tocador es para una chica, es muy específico y yo me hubiera ido por otros lares, pero es original, es original. Entonces, ¿Y tu idea es? Mi idea es que utilicemos estas, voy a dejar los apuntes por aquí, que utilicemos estas contraventanas como fondo, lo que no sé como si... trasera. Como trasera, no sé si por este lado o por este lado, Más por el bonito que este nos lado, guste sí. más. Este es más bonito. Este es más bonito. Sí. Y luego tenemos aquí otra pieza que me he agenciado, que son las propias ventanas. Sí. Y entonces lo que yo pretendía era ponerlas al lado. Esto podrían ser los espejos Sí. y esto el fondo. Entonces, necesitaría que llevara una balda para poder apoyar todos los potingues, las pinturas, las cremas. Y de alguna forma esto tenemos que levantarlo, Vale. porque se nos queda un poco corto. Vale. A mí se me ocurre hacer lo siguiente. Hay que levantarlo un poco. Hacer un cajón, ¿vale? Sobre el cajón, en la parte del fondo del cajón, Sí. colocaríamos la trasera La trasera. fija, ¿vale? Y sobre la parte de adelante del cajón, que nos vendríamos aquí, por ejemplo, ¿vale? Vale. Fijaría las puertas. Ajá. Con lo cual ya tenemos un fondo para colocar una balda, Sí. ¿eh? Sí. Y solucionamos ese problema. Pues esto Y quedaría... le damos también un poco de estabilidad a todo. ¿Y Se qué nos altura da. le quieres dar? Yo creo que una altura importante, o sea, vamos a ver, importante. Los techos en las casas ahora mismo no son excesivamente grandes, pero sí que por lo menos que tenga un 80, 1,90, para que de alguna manera sea una pieza importante, sea una pieza que resalte dentro de un ¿Y cómo solucionamos la parte dormitorio. de abajo? Porque La claro, esto parte- iría en la parte de arriba. En la parte de abajo no nos llegaría la mallorquina. Claro, hasta la parte de hasta abajo la y parte de quedaría abajo. un hueco- Pues la parte un de hueco abajo, bajo. si me pongo un cajón, quedaría el hueco libre y ahí podríamos poner una banqueta. O sea, sí, la propia banqueta para poder sentarnos podría ir ahí, Vale. hecho con el propio, lo que es la propia estructura. Vale. Oiga, No, oiga. luego esto lo que habrá que hacer es cuadrarlo, limpiarle las testas y los laterales para que Sí. tengamos una superficie plana Sí. y nos quede, digamos, que bien encajada sobre el armazón, que quede recto y que Claro. quede bien pegado. ¿vale? Claro. Esa sería una de las cosas que habría que hacer.
Para él es fácil, sí, para él es fácil. Además, a Enrique le gustan los retos. La única dificultad que tiene es que una madera se haya laveado, que esté húmeda, porque luego al perder el agua encoge y ya se nos va del mueble, todo ese tipo de cosas. Aquí te las dejo. Muy bien. Y sorpréndeme. Nos va a sorprender. Bueno, pues nos vamos a meter en faena, porque yo creo que ya va siendo el momento. ¿Habéis visto la composición que hemos conseguido después de visitar a Enrique y que nos han podido poner perfectamente las ventanas y las contraventanas como fondo? Y hemos utilizado como balda un trozo de madera también de derribo. Bueno, pues a mí todo este conjunto me encanta. Ahora lo que tenemos que hacer es darle forma. Tenemos un poco que ver qué ha acabado y de qué manera vamos a completar todo esto. Lo primero que quiero que os fijéis es que las mallorquinas tenían, como eran contraventanas, tenían su hierro, su cierre, su propio cierre, que el carpintero lo ha retirado para poder hacer toda la estructura del mueble. Pero como yo soy tan cabezota y a mí esto de tirar no se me da nada bien, pues quiero recuperarlo. Por lo tanto, vamos a hacer un hueco para volver a poner otra vez su hierro y que no pierda nunca la esencia y que nunca nos olvidemos que esto eran unas contraventanas mallorquinas. Quiero que vosotros veáis en qué estado se encuentra la pintura en esta zona. Para eso vamos a utilizar nuestra cámara y quiero que veáis cómo van quedando los restos de la pintura que llevaba. Este efecto precisamente es el efecto que ahora intentamos conseguir en un montón de muebles. Aquí lo tenemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Mantenerlo. Vamos a empezar a darle una base negra a todo el fondo y la estructura, sobre todo al fondo porque queremos hacer un oxidado. Para ello tenemos que partir de un fondo negro sobre el que luego iremos dándole los diferentes matices. Entonces, para esto he elegido una pintura en esmalte negra y voy a pintar directamente sobre la superficie que tenemos sin quitar nada, sin decapar, sin hacer nada, ni imprimación ni nada. Quiero conservar toda la textura que tiene esta pieza, que es antigua y ya hemos comentado por el paso del tiempo, y sobre ello voy a empezar a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar todos los metales que tenemos en la parte interior de las ventanas para que salga el latón dorado y que se vea que esto es una ventana. Con lana de acero vamos a limpiar estos metales. Cortamos un poco de lana. Le vamos pasando y vamos sacando todo el brillo del metal. ¿Os habéis dado cuenta qué cambio? Fijaros cómo queda todos los metales. El siguiente paso que vamos a hacer es teñir la madera que tenemos de soporte, y esta madera también está recuperada, es material recuperado, la vamos a teñir. Para ello hemos hecho un tinte suave como una especie de aguada con una nogalina, lo más sencillo. Simplemente la tenemos que dar y es más bien para que suba la intensidad del color, que coja un poco de color.
ya dejamos la tabla teñida, ha cogido un color muy bonito y ahora vamos a esperar a que todo vaya secando. Y mientras tanto, para que no perdamos tiempo, vamos a ponernos a trabajar con el interior de las ventanas. Os dais cuenta que había dicho que no quería perder todo lo que era la pintura que ya tenía antigua, pero sin embargo la madera, que está muy reseca, que por el tiempo, la intemperie, la lluvia y todo, la veo muy parda. Quiero subirle un poco la intensidad del tono de tal manera que así, además, todo el blanco de la pintura resalte mucho más. ¿Veis cómo la intensidad va subiendo? Y eso hace que también resalte muchísimo más la pintura que nos va quedando. Recordáis que os había comentado que la barra que lleva de cierre las contraventanas la había quitado el carpintero para poder hacer toda la estructura. Bien, pues en este caso, como quiero recuperarla, pretendo oxidarla, quitarle primero toda esta pintura verde. Vamos a utilizar el taladro con un accesorio para limpiar metales. Y aquí me voy a quedar quitándole toda la pintura a mis hierritos. Bueno, pues la idea del nombre de Lo que perdura intacto empezó un poco pues pensando en elementos que pasa el tiempo y sigue pasando y son siempre los mismos. Materiales que están normalmente en la naturaleza, piedra, madera, hierro, y muchos de ellos en el chatarrero, o sea, directamente olvidados, tirados, sin otra opción, que paguen por ellos lo que valen en hierro. Entonces yo pensé, bueno, pues sacar un poco esas cosas de su contexto natural y crear pues un poco estas piezas que tenéis aquí alrededor. Entonces tengo como, por decirlo de alguna manera, tres fases distintas de la misma serie, Lo que perdura intacto. Unas son siempre con la primera fase, que son piedras, que son un poco pizarras, que yo trato e intento sacar sus colores y las distintas sombras y luces que tienen, y luego pues lo mezclo con hierro y creo composiciones donde intento resaltar un poco la belleza de los materiales. Y luego trabajo ya en una segunda fase más hierro, madera, donde también siempre, o sea, el denominador común es que son siempre materiales recuperados. Discos de frenos, aquellos son las embocaduras o las entradas de las cocinas antiguas, tirantes de arquitectura, o sea, todo materiales, bueno, pues normalmente o de desecho, de derribo, o materiales muy poco atractivos en sí. Reciclar es que nosotros tenemos un papel, lo reciclamos y lo reconvertimos otra vez en papel, lo utilizamos como papel. Supraciclar sería darle una categoría nueva y una utilidad nueva a cosas que en principio no la tienen en este momento porque se han pasado de moda, porque están obsoletas, porque son viejas, porque no tienen interés. Entonces las sacamos de su contexto normal, que es el chatarrero o la naturaleza, lo colocamos en otro contexto e intentamos dar y buscar sus cualidades de belleza y convertirlo en arte, en definitiva. Yo creo que es importante siempre, bueno, pues establecer como unos códigos de comunicación, como unas pequeñas claves, como unos pequeños guiños que tú haces al espectador para que entienda las cosas en el mismo sentido que tú quieres que las entienda. Pues hay mucha basura, sí, pero además cosas realmente interesantes, o sea, no te puedes imaginar hasta qué punto, porque la gente se le rompe una pieza y ante la imposibilidad de qué hacer con ella, piensa, sería un restaurador que caro me va a salir, pues lo tira. Entonces, si llega alguno como nosotros que lo encuentra y dice qué maravilla, esto lo recupero y lo reutilizo.
Ya tenemos un montón de cosas que hemos ido avanzando. Os voy a ir explicando. Hemos dado todo en negro, de fondo. Luego después lo he desgastado un poco porque quería que se viera este verde. Pienso que si no es demasiado fuerte, demasiado negro, y posiblemente todos estos reflejos verdes nos vayan a quedar mucho más bonitos a la hora de luego el óxido. Habéis pues visto que he puesto también la barra que tenía de cierre la contraventana, que me gusta muchísimo para conservar, que se vea que era pues eso, una contraventana. Hemos limpiado lo que va a ser la parte de los espejos, y por esta parte exterior también lo hemos limpiado recuperando los hierros, y así lo podremos luego todo unificar en el mismo color blanco. Entonces ya vamos a empezar a ir dando el óxido, y vamos a darle a los metales un paralizador también para que recuperen un poco su color, y sobre todo en estos que nos han quedado muy metálicos, muy oscuros. He dejado todo el líquido paralizador de óxido secándose, y mientras voy a ir trabajando sobre las venecianas, bueno, mallorquinas. Entonces voy a darle el efecto óxido, y en esta ocasión lo voy a hacer con un pincel seco. Es parecido al estarcido porque tengo también que eliminar exceso de pintura, pero la técnica no es dando golpes, sino arrastrando un poco como en el aire. Y con el pincel seco. Para esto vienen fenomenal los pinceles que tienen las púas ya duras, que están un poco duras. Así se queda mucho más bonito. No sé si os gustará, pero a mí el efecto que queda me parece muy bonito. Hombre, cada uno tiene su gusto, pero me encanta esa mezcla entre el óxido, el verde, el negro. Me parece que queda precioso. Voy a ir rematando cosas que nos van faltando. Lo que es esta tabla, que era donde vamos a apoyar luego para sentarnos, le voy a dar cera con pistola, para que así penetre mucho más. El siguiente paso sería aplicarle pintura blanca. Las puertas están preciosas ya de por sí, están muy bonitas. Hemos conservado, como os dais cuenta, todos los restos de pintura que había, y lo que vamos a hacer es darle un poco para unificar tanto por dentro como por fuera. Como os dais cuenta, no cubro demasiado con la pintura, sino que simplemente voy dejando brochazos. Tenía estas piececitas por ahí guardadas que me parecían graciosas, y he pensado que podrían ser unos tiradores estupendos, unos soportes para poder poner los collares. Entonces le echo unos taladritos y con un poquito de cola he dejado ahí puesto los dos percheritos para que colguemos los collares. También hemos puesto los espejos con un poco de silicona caliente, y hemos puesto unas puntas para que se quede completamente sujeto. Bueno, y ya solamente me quedaría añadirle mis collares, mis perfumes, todos mis potingues,
y entonces se vería hecho realidad mi sueño, tener un espacio para mí sola para pasarme horas dándole a la brocha, pero a otro tipo de brocha. Y aquí termina la historia de unas ventanas con sus correspondientes contraventanas mallorquinas que terminaron convirtiéndose en un elegante tocador. Pero la historia continúa. Os espero en el próximo programa.